Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 9. ¿Y cómo está haciendo su estudio? ¿Cómo le está yendo en su repaso de la lección todos los días? Nuestra idea y la idea de la lección no es un estudio de una vez por semana, es un estudio diario. Y entonces es un placer y entonces compra una gallina y manda a matarla. Y después en el camino puedes estar soltando las plumas en la calle. A pesar de la sorpresa del consejo, la mujer hizo exactamente lo que el sabio le había mandado. Al día siguiente ella fue, esparció todas las plumas y entonces le dijo: ahora va y recoge todas las plumas que dejaste caer en el camino. La mujer siguió el mismo camino, pero para su desesperación, el viento ya las había esparcido y llevado por todo lugar. Después de buscar horas, ella volvió con apenas 3 plumas en la mano. Entonces le dijo: estás viendo, es fácil soltarlas, pero es imposible recogerlas. Con el chisme también es así. No cuesta mucho esparcir esos comentarios, pero después que se ha desparramado, difícilmente se puede revertir el daño que se ha causado. El enfoque de la lección de esta semana tiene que ver con entender que cuando hacemos chisme y criticamos las otras personas, nosotros estamos, como Santiago revela, criticando a la ley y al legislador. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Juzgando al hermano será la primera parte de nuestro tema, y en la segunda parte nosotros hablaremos un poco acerca de la falibilidad de los proyectos humanos, el tiempo límite que tienen los proyectos humanos. Vamos a comenzar por la primera parte entonces. La pregunta es: ¿cuál es el sentido de la expresión murmurar en la Biblia? En Santiago 4:11 habla un poco de esta palabra, murmurar. ¿Qué significa esta palabra, murmurar? Sí, la palabra murmurar, quizás podamos tener una visión más completa de su significado cuando vamos al original. La palabra murmurar es la composición de 2 voces griegas, katá y laleo.
Catalaleo. Laleo viene del verbo hablar. Laleo es hablar. Y catá significa debajo. Entonces, al componer estos dos términos, catalaleo significa hablar por lo bajo. Catá también se utiliza para, por ejemplo, catapulta. Es algo que va por debajo, que socava los cimientos y es capaz de destruir un edificio. Entonces, catalaleo, aplicándolo a lo que Santiago quiere decir en su contexto, es hablar de tal manera que uno va destruyendo a otras personas. Es hablar mal, es chismear, es murmurar, es calumniar, es decir mentiras, es dar falso testimonio, es criticar. Todo eso se entiende por catalaleo, cuando tiene la intención de hacer daño. ¿Y por qué Santiago dice que cuando nosotros hacemos esto, terminamos yendo contra el legislador, es decir, contra Dios mismo, ¿no? Así es, porque el único que puede juzgar, el único que puede ser juez es el que dio la ley, o sea, el legislador. El legislador es el que está capacitado para ser juez, porque al dar su ley es el que mejor entiende cómo juzgar con esa ley que él ha dado. Y cuando una persona comienza a murmurar, a juzgar, a criticar a otros, entonces no está siendo hacedor de la ley, no está siendo ni siquiera oidor de la ley, menos está siendo hacedor de la ley, sino se está convirtiendo en un juez de la ley. O sea, está usurpando el lugar del único que puede juzgar. El mismo versículo, el siguiente versículo, el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, está usurpando el lugar del juez. Me estoy poniendo, si yo critico a otro, si yo murmuro, al juzgar la ley, me estoy poniendo en el lugar del único que puede juzgar y el único que puede dar salvación o perdición. Por eso que afecta al legislador, en ese sentido. Y en alguna ocasión también Jesús le dijo a uno de sus discípulos, si yo lo salvo, ¿qué te importa a ti, no? ¿A ti qué? Le dijo. El otro que estaba preocupado, pero como él, Dios es el juez, ¿no? Ahora, pasando a un segundo punto de la lección de esta semana, nosotros hemos hablado un poco acerca de la presunción de aquellos que dicen que tienen tiempo para todo, mañana voy a hacer esto, pero ellos no tienen sentido de que la vida puede acabar de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra presunción? ¿En qué consiste el pecado de la presunción? Bueno, sí, si vamos al versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y el 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La presunción es el pecado que consiste en suponer que yo soy el dueño del mañana. Yo no necesito depender de nadie. Mi vida no depende de nadie, depende de mí mismo. Yo soy autosuficiente, yo me valgo por mí mismo y yo puedo planificar mi mañana, mi pasado mañana, mi próximo año, mis próximos 20 años. Tal vez la autosuficiencia, ¿no? Que está bien relacionado con la presunción. Así es, son familias. Sí. Ahora, eso quiere decir que nosotros no podemos planificar. Entonces, si yo no puedo ver el mañana con buenos ojos, ¿quién va a ver esto? Entonces yo no planifico, no me quedo paralizado. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Bueno, el mismo texto lo aclara, ¿no? El mismo texto aclara y da la manera como debiéramos nosotros hablar en el versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Okay. Ahora, esa expresión, si Dios quiere, que es muy común en el ambiente hispano nuestro, usamos esa expresión. Si Dios quiere, haré tal cosa, ¿no? Te visito mañana si Dios quiere. Nos vemos mañana si Dios quiere. Pero a veces se ha convertido esa expresión en un cliché que lo ponemos simplemente por poner, porque bueno, lo aprendimos de los abuelitos que así hay que decir, si Dios quiere, pero no lo decimos de corazón, no le damos el significado que tiene la expresión. Hay que llenarle de significado. Si Dios quiere, voy a hacer esto mañana y pasado mañana. O sea, colocar a Dios en el
proceso de la planificación. Así ¿no? es. Y no Así tenerlo es. ausente, solo informarle a Dios, sino que Él sea parte. Por ejemplo, yo voy a comprar un carro. No, Dios no interviene en esas cosas. ¿Por qué no colocar a Dios en el plan? Yo, Señor, tengo necesidad de comprar un carro, tengo necesidad de comprar unos muebles o cualquier asunto. No, a eso Dios no interviene. ¿Por qué no integrar a Dios en todos los planes pequeños o grandes? De salud, de proyectos familiares, proyectos espirituales. Dios quiere estar en todo, ¿no? Así es. Y debe estar en todo. Así es. La expresión si Dios quiere significa voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, como usted muy bien lo dijo, pastor, desde el inicio del proceso de tomar una decisión o de establecer un plan, yo debo poner la voluntad de Dios en primer lugar y permitir que Él sea mi guía. Como estudiamos en alguna lección anterior, en eso consiste la humildad. La humildad consiste en decir, Señor, yo dependo de ti. Dime por dónde debo caminar. Entonces planifico, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, desde el mismo principio. Entonces, la verdadera salvaguardia contra la presunción sería ¿qué? El depender de Dios, el someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es la mejor salvaguardia para la presunción. No andar solo, ¿no? Así es, no andar solo. Ahora, hay un dicho Porque que dice... esa presunción, andar solo, no me va a pasar nada. No necesito a Dios, yo voy a oír. Eso es presunción. La presunción tiene muchas caras, se puede expresar de muchas maneras. Presunción es una falsa fe. La falsa fe es presunción. En uno mismo, ¿no? En uno mismo. Por ejemplo, uno puede ser cristiano y decir que tiene mucha fe en Dios y llegar a decir lo siguiente: Dios me va a proteger y Él envía a sus ángeles. Por lo tanto, hoy voy a ir a la iglesia y no voy a echar seguro a la puerta de mi casa, porque Dios va a enviar a sus ángeles a cuidar. Así que dejo mi puerta abierta, mis cosas sin mayor cuidado y me voy. Esa falsa fe es presunción. Debemos hacer nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Así es. Y confiar que estamos en una sociedad mutua y no hay una independencia o una total confianza en uno mismo y menos en Dios. En fin, creo que hemos entendido claramente esto, ¿no? Ahora, vamos a pasar enseguida a una pregunta que tenemos aquí en nuestra lección. Vivir cada día como si fuese el último día. Así es. Y vivir el futuro como si duraría mucho, alguna cosa así. Sí, porque hay una tensión, ¿no? Hay una tensión. Por un lado tenemos un extremo, el extremo de que queremos hacer planes de aquí a 20, 30 años sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Sí. Ese es un extremo. Yo solito hago mis planes y no me importa qué es lo que Dios piensa. El otro extremo es decir, bueno, no soy dueño del mañana, así que viviré solamente hoy. Planifico solo para la próxima hora porque a lo mejor algo me pasa de aquí a 2 horas. Y no hago ninguna planificación. ¿Para qué voy a planificar estudiar Y Dios o trabajar? es un Dios de orden, ¿no? Así es, Dios es un Dios de orden y Él mismo planifica. Entonces, el equilibrio entre esa tensión, entre esos dos extremos, hay un viejo dicho que usted hizo referencia, debemos vivir, debemos hacer planes como si fuésemos a vivir 100 años más, pero debemos vivir cada día como si fuese el último, como que si Cristo regresa ese día. Amén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La voluntad es un presente de Dios. Nadie tiene voluntad por cuenta propia. Dios nos regala la voluntad cuando le reconocemos como nuestro Dios y cuando Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces es un asunto fundamental cada día poder hacer de Él nuestro primer lugar y a Él enseñorearse en nosotros siempre. Cada día muero, dice Pablo, que sea esta nuestra realidad. Y cuando esto ocurre, cuando nuestra voluntad es doblegada por Dios, entonces nuestras palabras serán puras. No tendremos palabras de críticas, de juicio contra los demás. Piensa eso. El señorío de Dios impide cualquier acto de injusticia y de chismes en medio del pueblo de Dios. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo.
Delante del hecho de que la vida pasa rápido, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades para invertir en cosas que son eternas? Sin duda, pasar el tiempo con Dios es un asunto fundamental. Pasar tiempo sirviendo a Dios es un asunto que da sentido a la vida. Estudio de la Biblia y de la lección de escuela sabática y el servicio permanente a Dios es un asunto que satisface plenamente el corazón. Son las formas de aprovechar el tiempo y de perfilarnos para la eternidad. Que Dios te bendiga en este lindo deseo y en esta linda decisión de reforzar el estudio diario de la Biblia y de la lección y como consecuencia un servicio agradable y maravilloso para nuestro prójimo. Vamos a orar. Que Dios bendiga la palabra de Dios. Querido Padre, muchas gracias, porque tú, Señor, cuando te enseñoreas de la criatura, le muestras un futuro diferente. Nos ayudas a depender de ti y limpias nuestra boca de toda palabra ociosa. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.